Amados hermanos, que el Señor les bendiga, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Quisiera darles la bienvenida a los que nos están viendo por el canal en vivo en YouTube. Dios les bendiga grandemente. Los hermanos, amigos que están acá también en la iglesia, bienvenidos. Quisiera por favor invitarles a que abran su Biblia ahí en el libro de Romanos capítulo 11 y versículo 22, que es el texto con el cual vamos a dar el sermón en este día. Yo creo muy pertinente. Como usted recordará, las semanas anteriores hemos estado justamente predicando acerca de cómo evangelizar, de qué evangelizar, pero lo hemos visto desde un punto muy especial, ¿no? De aspectos justamente que tenemos que tomar en cuenta nosotros como evangelizadores antes de evangelizar, ¿sí? Aspectos que debemos de tomar muy en cuenta nosotros como creyentes para evangelizar. Es así que vimos hace algunas semanas ya atrás la importancia de tener una buena relación con el Señor, ¿verdad? Luego vimos lo importante también que es tener a Jesucristo en nuestro corazón, saber quién es Él, qué hizo por nosotros. Y para ello tomamos un ejemplo muy bonito, ¿no? Acerca de esa persona que estaba pues lisiada ahí en la entrada del templo, ¿verdad? Y pues luego vino Juan, el apóstol Pedro, pues, y ellos le dieron de lo que ellos tenían. Y precisamente no le dieron dinero, le dieron a quien ellos tenían en su corazón, a Jesucristo. Y ese hombre fue salvo, y no solamente fue salvo, sino que dio testimonio de su salvación. Le alabó al Señor. Entonces hoy también vamos a ver otro aspecto muy importante que debemos de tomar en cuenta antes de evangelizar. Un aspecto que es realmente importante en la vida del creyente. Digo esto, hermanos, porque la iglesia en general, estoy hablando, la iglesia hoy día ha cambiado significativamente sus parámetros de lo que es la verdad, lo que es la moral y lo que es la justicia. Calculo yo en estos 30 últimos años, ya no se predica como se predicaba hace 30 años. Y lastimablemente tengo que decirle, el punto de referencia de cómo entender la moral, de cómo entender la justicia, de cómo entender la verdad, las iglesias lo están tomando del mundo y eso lo predican en la iglesia, lo cual es incorrecto. Es decir, la iglesia determina lo que es bueno o lo que es malo, lo que es moralmente bueno o lo que no es moralmente bueno, lo determina de la sociedad, del mundo, mas no de la Biblia. Eso es muy peligroso en una iglesia y en muchas denominaciones hoy día. Quiero ponerle un ejemplo muy particular, por ejemplo, la música. De igual manera, el punto de referencia para la alabanza y la adoración de muchas iglesias es la música del mundo, es decir, los ritmos musicales, las letras que hay en la música del mundo están permeando la alabanza y la adoración hoy día en las iglesias. Y usted puede ver las iglesias hoy día que se llaman cristianas, convertidas literalmente en discotecas. Vallenato cristiano, salsa cristiana, cumbia cristiana, con tal que pues le anime a la gente, le haga mover un poquito, pues es válido. Todo esto es totalmente incorrecto. Es decir, se ha perdido el enfoque bíblico en la alabanza. Los himnos que acabamos de cantar hace un momento son himnos que realmente son bíblicos y que nos llaman a ver la verdad de la palabra de Dios. Otro ejemplo que quisiera ponerles acá es que hoy día las iglesias se han convertido prácticamente en instituciones financieras, donde el propósito de las iglesias, más que dar la verdad de la palabra de Dios, es hacer negocios. Y esto obviamente marca una gran diferencia, ¿no? Incluso en muchas denominaciones, especialmente las de carácter pentecostal y carismático, hay dentro de las iglesias como clases sociales. De hecho, conozco y he visto particularmente
a este señor Maldonado, que él cobra una cierta cantidad de dinero a las personas que asisten a esa iglesia. Si es que tú te sientas en las sillas o en las filas de delante, tú tienes que pagar una cierta cantidad de dinero, y mientras más cerca estés, más dinero pagas. Creo que no es correcto eso, ¿no? Otro ejemplo de esto es, por ejemplo, con los jóvenes. Los jóvenes han sido separados literalmente de las familias hoy día, haciendo cultos solamente para jóvenes, fomentando obviamente la independencia, que obviamente este es un aspecto fundamental del mundo, literalmente, la libertad financiera, la libertad personal, mi espacio. Entonces vemos hoy día en iglesias que se llaman cristianas justamente a jóvenes guiando a jóvenes, jóvenes inexpertos guiando a jóvenes inexpertos. Todo esto podemos verlo hoy día, literalmente. Entonces, vamos a leer qué es lo que dice Romanos capítulo 11 y versículo 22. Acompáñenme, por favor. Dice la palabra de Dios ahí, Romanos capítulo 11, versículo 22, dice ahí: mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Interesante. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. El apóstol Pablo, aquí escribiendo a la iglesia ahí en Roma, está haciendo justamente, y está hablando acá justamente de la salvación de los gentiles, utilizando una analogía muy bonita acerca del olivo, de cómo nosotros los gentiles hemos sido trasplantados en ese olivo para justamente dar el concepto de salvación. Pero lo interesante aquí en este versículo 22 es que Pablo está llamándonos la atención a nosotros como creyentes a mirar no solamente la bondad de Dios, sino también la severidad de Dios. Y justamente es este punto el que vamos a enseñar hoy día. Es decir, antes de evangelizar a alguien, que yo sé que usted está predicando el evangelio a alguien, tal vez a una persona amada, algún amigo, alguna amiga, algún familiar, algún vecino que usted tiene y le está predicando a Dios. Entonces, lo que debemos de hacer es justamente no solamente tomar en cuenta la bondad de Dios, sino también la severidad de Dios. El llamado acá del apóstol Pablo a la iglesia es que haya un balance en la predicación del evangelio, en no solamente enseñar la bondad de Dios, que está bien, pero también enseñar la severidad de Dios. Esto es muy importante. Al hablar de Dios, y yo creo que esto a usted le ha pasado, o a mucha gente lo ha pasado, o ha escuchado, o ha sido testigo. Cuando queremos hablar de Dios, casi siempre hablamos considerando el amor de Dios. Predicamos sobre el amor de Dios, evangelizamos hablando del amor de Dios, hablando de lo bueno que es estar con Dios, de los beneficios que podemos sacar de un Dios bueno. Y esa es la verdad. Y no hay nada de malo en eso. Hablar de la felicidad, hablar de cómo Dios nos ha restaurado, hablar de la paz que tenemos cuando llegamos al Señor, hablar del perdón que recibimos cuando llegamos al Señor, hablar de la restauración que pudimos haber tenido por el hecho de llegar al Señor. Es decir, podemos hablar de todo eso, y de verdad que está bien. Y no es malo predicar acerca de eso, porque realmente creo yo que eso nos ha pasado a muchos de nosotros al venir a Cristo. Hemos visto realmente la bondad, el amor de Dios expresado en la restauración de un hogar, por ejemplo. Hemos visto el amor de Dios, la bondad de Dios expresado, por ejemplo, en el beneficio de una sanidad, en el beneficio de que Dios ha derramado su misericordia y ha devuelto a ese hijo rebelde a casa, por ejemplo. Y podemos poner muchos ejemplos más. Pero hay otra cara de Dios que la mayoría de las veces omitimos hablar. ¿Por qué? Porque es difícil hacerlo, porque no queremos hacerlo, porque pensamos que si yo le hablo de la severidad de Dios,
pensamos que voy a tener un disgusto con esa persona, o pensamos que vamos a tener un argumento, una argumentación con esa persona, y preferimos dejarlo así. O a veces no le hablamos de la severidad de Dios porque decimos, bueno, de pronto no va a ir a la iglesia. O de pronto ya no me va a contestar el teléfono. Decimos eso. Y dejamos de hablar de la severidad de Dios. Entonces, en ese sentido, parecería que es más fácil y conveniente predicar de aquello que solo te va a ir bien, de aquello que solo es de bendición, lo que es bonito, lo que te va a sonar bien a ti, lo que te va a animar, lo que te va a motivar. Y en eso realmente se ha enfocado el evangelio de la prosperidad, de todos estos movimientos pentecostales, de todos estos movimientos carismáticos que han predicado justamente solo de esa parte de Dios, de que Dios te va a ir bien, de que en Dios todo lo que tú quieras, eso va a ser, de que con el Señor vas a ser inmensamente próspero, te va a ir bien. Y déjeme decirle una cosa, ese no es el evangelio completo. Y por esa razón hay miles de personas que han entendido obviamente el evangelio de una manera incorrecta y después pues vienen los problemas. Porque no ha habido un evangelio completo, solamente le han presentado a un Dios bueno, pero no han presentado la otra cara, que es la severidad de Dios. Eso genera un problema muy serio en aquella persona que se está evangelizando. En primer lugar, esa persona va a tener un problema de identidad cristiana. En segundo lugar, va a tener esta persona un problema de relación con Dios y con sus hermanos. Y obviamente, en tercer lugar, esa persona va a tener un problema de entendimiento de la palabra de Dios. Por eso es que cuando nosotros evangelicemos, debemos de predicar un evangelio completo. Un evangelio completo. ¿Por qué, amados hermanos? Porque tendremos creyentes que no conocen verdaderamente la palabra de Dios. Y es ahí donde justamente nosotros podemos ayudarles. ¿Por qué? Porque la mayoría, cuando se predica ese evangelio solamente de que Dios es bueno, y Dios es bueno, es verdad, estas personas no van a tener un conocimiento completo de quién es Dios. Creyentes solamente van a buscar a Dios, a un Dios complaciente, que solamente va a hacer lo que ellos dicen, lo que ellos quieren, lo que ellos le pidan, Dios tiene que dárselos. Y eso no es así. En ese sentido, por ejemplo, cuando se predica de esta manera, se evangeliza de esta manera, estamos obviando la voluntad de Dios, la soberanía de Dios. Y esto es muy importante, hermano. Yo no puedo ordenarle a Dios que haga tal cosa o que yo quiero tal cosa. Y ese es un problema realmente muy serio en muchos creyentes que solamente han escuchado ese evangelio de que Dios es bueno. Es necesario, hermano, que cuando evangelicemos no solo conozcan la bondad de Dios en términos de amor, de misericordia, de gracia, de perdón, de restauración, sino que también, hermanos, les prediquemos acerca de la severidad de Dios en términos de que Dios es justo, de que Dios es juicio, de que Dios castiga y de que Dios disciplina. ¿Por qué? Porque la bondad de Dios nos ayuda a acercarnos a Dios, a ser santos y vivir un proceso de santificación, mientras que cuando conocemos a Dios en cuanto a su severidad, nos ayuda a apartarnos del mal, a entender lo que es el pecado, a odiar el pecado, a glorificar a Dios y a honrar a Dios. Eso es un evangelio completo. Así que con esto en mente vamos a ver el primer punto. ¿Qué es la bondad de Dios como primer punto? Y si usted quiere ponerle un título a este sermón hoy día, puede ponerlo las dos caras de la moneda. Entonces vamos a ver como primer punto la bondad de Dios. La bondad de Dios. Ahí en 1 de Juan
capítulo 4, versículo 8, dice así: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. ¿Se da cuenta usted acá? Ese texto, ese versículo está denotando, enfatizando, tal vez y con mayor seguridad, la característica que justamente nos da a entender quién es realmente Dios. Dios es amor. El carácter que define específicamente a Dios en toda su esencia es justamente el amor. Solo Dios es originalmente bueno en sí mismo. Dios es infinitamente bueno. Él es bueno e infinitamente bueno, eternamente e inmutablemente bueno. Dios no puede ser menos bueno de lo que Él es. Él es siempre infinitamente bueno. Dios es el más grande e infinitamente perfecto en bondad. Dios también es el mejor en expresar su bondad, su amor. Él es eternamente bueno. Incluso antes de que Él pueda ejercitar su amor para con el hombre, Él ya era bueno. Ahora, hermanos, en esto nosotros tenemos que entender lo siguiente. Lo que dice acá este versículo es que la esencia misma de Dios es el amor. Dios en esencia es amor. Él es amor. Es decir, el amor es inherentemente una parte intrínseca de su ser. Él es amor. Todo lo que Él es y todo lo que Él hace expresa su amor. ¿Esto qué quiere decir? Que el hombre es incapaz de producir algo divino. Es decir, el hombre es incapaz de producir amor por su naturaleza misma pecadora. No puede producir el hombre amor. No lo puede. No puede producir el hombre amor. El hombre es incapaz de amar a Dios y a sus hermanos, si no es por medio de Jesucristo. Es decir, Dios mismo. Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 19 dice así: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Entiende usted eso? Es decir, el hecho de que usted pueda decir yo amo a Dios es porque Dios primeramente derramó de su amor en todo su ser. Cada parte intrínseca de su ser, su espíritu, su alma, su cuerpo han sido previamente bañados, inundados del amor de Dios. Por eso es que usted puede decir yo amo a Dios, no antes. ¿Cómo sabe usted que ama a Dios? Es muy fácil. Es muy fácil. ¿Cómo saber que usted ha sido llenado, inundado, investido de ese amor divino? Es muy fácil. La palabra de Dios dice: el que me ama, guarda mi palabra. Es decir, una evidencia de que usted ha sido lleno del amor de Dios es cuando usted es obediente a su palabra. Entonces usted puede decir yo amo a Dios. Génesis capítulo 31 y versículo 3 dice la palabra de Dios así: con amor eterno te he amado y prolongué mi misericordia. Con amor eterno. Antes de que usted haya nacido, antes de que usted haya sido, Dios ya le amó. Dios ya le amó. Ahora, ¿qué quiere decir esto que Dios es amor? Este aspecto debemos de tomar en cuenta siempre antes de evangelizar. Dios es amor. Ahora, que Dios sea amor no significa que Dios simplemente puede amar
o que Él ejerce constantemente su amor de muchas maneras, sino que el amor es la esencia misma de su ser, de todo lo que Él es, de todo lo que Él hace, de toda su naturaleza. En esencia misma Dios es amor. De manera que no podemos concebir a Dios sin su amor, sin su bondad. Es decir, que el amor define su carácter y lo que esencialmente Él es. Él nunca podrá abandonar su disposición de dar y de ser bueno. Esto aquí implica que esto excluye todo egoísmo de sus pensamientos y de sus acciones. Salmo 136 y versículo 1 dice así: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Génesis capítulo 1 y versículo 31 dice así: y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que todo era bueno en gran manera. ¿Se da cuenta lo que está diciendo aquí? Que toda la creación de Dios, todo lo que Dios creó, incluyendo al hombre, es una expresión de su amor, de su bondad. Es decir, cuando usted sale y mira por la ventana los cielos, la tierra, los mares, los animales, las galaxias del universo, todo eso que usted está viendo es una expresión del amor, de la bondad de Dios. Usted mismo, su creación, su ser, es una expresión de la bondad, del amor de Dios. Y podemos seguir y seguir y ver cómo la Biblia habla acerca de su amor. Dios es bueno. De verdad que Dios es bueno. Aunque nuestra mente, nuestra inteligencia no pueda concebir totalmente su bondad, Dios es bueno. Y gracias a Dios tenemos la palabra de Dios que lo ratifica. Sin embargo, por ejemplo, ahí en 1 de Juan, capítulo 1 y versículo 5, dice así: este es el mensaje que hemos oído de Él, es decir, del Señor. Os anunciamos, es decir, se está predicando la palabra de Dios. Dice ahí: Dios es luz y no hay tinieblas en Él. ¿Entiende lo que está pasando acá? Estamos hablando de que su naturaleza es también su pureza moral. No solamente estamos hablando del amor como parte intrínseca de Dios, sino también estamos hablando de que Dios tiene su pureza moral como parte intrínseca de su naturaleza. Es eternamente con una pureza moral. Y así como no podemos concebir a Dios sin su amor, tampoco podemos concebir a Dios sin su pureza moral, sin su santidad. Lo que hablaba mi hermano acá en la reflexión. Isaías capítulo 6, versículo 3. Es interesantísima la visión que tiene el profeta Isaías. Él está prácticamente en el trono de Dios. Y él está viendo que sus faldas llenan todo el templo de Dios. Y él lo único que puede decir es: santo, santo, santo. La santidad de Dios, la pureza moral de Dios, es parte intrínseca, inherente de su carácter, de su naturaleza. Mateo capítulo 6 y versículo 9. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dios es santo. Hablando de su pureza moral. Es decir, que su santidad y su amor actúan sincronizadamente siempre. Es decir, ¿qué quiero decirles con esto? Que Dios no deja de ser santo para poder amar, ni tampoco Él deja de amar para poder ser santo. Él es perfecto en su amor y perfecto en su santidad. Él nos ama con un amor perfectamente santo. Esto es una verdad, hermano, que debería realmente conmover nuestra alma. De manera que el amor y la santidad de Dios son atributos de Dios que no se oponen entre sí, como tampoco se oponen en el ser de Dios el amor y la justicia de Dios. Dios es amor.
pero al mismo tiempo también Dios es justo, que castiga justamente el pecado de sus criaturas. Está bien que al evangelizar, al presentar el evangelio, presentemos esta gran verdad de que Dios es bueno y Dios puede perdonar nuestros pecados y Dios puede restaurar nuestras vidas y Dios puede hacer muchísimas maravillas en nuestras vidas por su amor, por su gracia, por su misericordia. Él lo hace, aunque sin merecerlo, Él puede derramar su misericordia, de su amor, de su bondad, aunque no lo merezcamos muchas veces. Él lo hace y nos bendice. Y está bien que prediquemos de eso, pero también debemos de entender que tenemos un Dios santo, que no le agrada el pecado. Y es ahí justamente donde nosotros muchas veces fallamos al evangelizar. Y es importante, hermano, que cuando evangelicemos, presentemos también no solamente la bondad de Dios, sino también la severidad de Dios. Entonces, como segundo punto, ¿qué es la severidad de Dios? ¿Qué es la severidad de Dios? Hebreos capítulo 10 y versículo 31 dice así: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Escuche, usted no quiere estar ahí cuando Dios se enoje con usted. De verdad le digo. Hebreos capítulo 12, versículo 29 dice: porque nuestro Dios es fuego consumidor. Escuche, usted no quiere estar ahí cuando Dios esté airado con usted. No recomiendo a nadie. Mire, cuando hablamos de la ira de Dios en términos de juicio, de castigo, de disciplina, de corrección, no es incompatible en lo absoluto con su amor. Nunca. Le quiero poner un ejemplo ahí en Proverbios capítulo 3 y versículo 12 dice así: porque Jehová al que ama castiga. ¿Se da cuenta? El castigo que viene de parte de Dios siempre está permeado por su amor eterno. Dice claramente: porque Jehová al que ama castiga. Y luego pone un ejemplo terrenal de aquí de la tierra. Como el padre al hijo a quien quiere. Y yo creo que todos los que somos acá padres o tenemos hijos sabemos de qué está hablando ese texto bíblico. Es importante la corrección, la disciplina, el castigo a nuestros hijos. Porque eso justamente es una manifestación de que tú le amas a tu hijo. Es decir, si usted es un padre creyente o que más o menos dice creer en Dios y usted le ve a su hijo haciendo cosas incorrectas, cosas que no están bien, hasta las 2, 3 de la madrugada en el teléfono, en la PlayStation, si usted le está viendo a su hijo que llega drogado, que llega borracho, que es un vago, que se levanta a las 12 del día y que no hace nada, que no es capaz de ni siquiera ayudarle a usted en casa, entonces usted, si le ama a su hijo en estas cosas que son incorrectas, es una expresión de amor. Usted le corrige a su hijo, usted le disciplina y le quita el teléfono por 2, 3 semanas, o se lleva a su cama la router del internet. Yo hago eso muchas veces y no hay internet para nadie en casa. Hago eso. Estoy poniendo un ejemplo muy práctico, hermanos, pero así, hermano, muchas veces usted y yo como creyentes somos corregidos por Dios, porque esta es una expresión de amor de parte de Dios. Eso quiere decir que nosotros estamos en el propósito de Dios, en sus caminos. Él nos ha mirado y nos dice: hey, Andrés, estás haciendo mal, voy a corregirte, voy a disciplinarte para que vuelvas al camino correcto.
Lo mismo hacemos nosotros como padres en casa. Entonces, un padre que no ama a su hijo es un padre que no disciplina a su hijo. Pues de la misma manera, el amor de Dios lo lleva a oponerse con todo su ser al pecado que daña, que destruye al hombre que lo creó a su imagen y semejanza. Y eso muchas veces no nos gusta predicar. Cuando a la persona a quien amamos, a nuestro amigo, a nuestro vecino, vemos que está en una vida de pecado. Cuando tú le ves a tu hijo, a tu hija que está fornicando, que sabes que está haciendo mal y tú no le dices nada, pues entonces tú no le amas. Pero déjeme decirle esto, amado hermano, Dios sí nos corrige. A Él no le da vergüenza, a Él no le da pena, a Él no va a decir, pobre Andrés, te va a doler, venga mijito, no le hago nada, pobrecito, pase. No, Dios nos va a corregir. Dios nos va a disciplinar. Muchas veces me preguntan, bueno, ¿y cómo puedo ser un buen padre? Les digo, lean la Biblia. Es la mejor manera. Yo no recomiendo ningún libro, hermano, ni 10 pasos para ser un buen padre, ni 80 pasos para ser un buen padre en casa, no. Yo no recomiendo ninguno de esos libros. Yo recomiendo, lea la Biblia y usted va a aprender a ser un buen padre porque el Señor nos muestra cómo realmente debemos de ser como padres. Así pues, Dios nunca castiga al inocente, Dios castiga al culpable, al que no obedece sus mandamientos, al que no permanece en su palabra. Así que cuando estemos evangelizando, pensemos en esto, hermanos. No solamente en la bondad de Dios, sino también en la severidad de Dios. Y usted está presentando el evangelio y dígale a esa persona, mira, también Dios no le agrada el pecado. Y lo que tú estás viviendo se llama pecado. Quisiera darle 2 ejemplos. Ahí en Levítico capítulo 10, versículo 1. Nadab y Abiú, 2 ejemplos muy claros. Ellos ofrecieron fuego extraño que Dios no había mandado y murieron en el acto. Hechos capítulo 5, del versículo 1 al 11. Ananías y Zafira robaron y murieron al instante. Mintieron al Espíritu Santo, dice, y murieron al instante. ¿Qué quiero decirles con esto, amados hermanos? Que Dios no negocia con el mal. Dios nunca lo ha hecho. Escuche, no hay ningún versículo bíblico, no hay ninguna cita bíblica que diga o que sugiera más o menos que Dios negocia con el mal. No lo hay, amados hermanos, no lo hay. Dios nunca negocia con el mal, jamás lo ha hecho y jamás lo hará. Y usted como padre, como madre, tampoco debe negociar el pecado de sus hijos. No lo haga. No solamente usted le va a hacer que peque más su hijo o su hija, sino que también usted va a ser cómplice de ese pecado. Y muchas veces nos da vergüenza, nos da temor, nos da miedo decirle que está en fornicación, que está en adulterio, porque se va a enojar. Pero al hacerlo, usted le está ayudando a esa persona a quien usted ama, cuando usted le presenta no solamente la bondad de Dios, sino también la severidad de Dios, usted le está presentando un Dios verdadero. Y esa persona va a formar en su corazón una imagen correcta de Dios. Amados hermanos, el Dios de la Biblia es también un Dios severo que corrige, exige y demanda santidad en la vida de sus hijos. Demanda santidad.
Esta severidad incluye severidad, corrección, disciplina, temor reverente, ira santa. Escuche, no importa el tiempo que usted tenga en la iglesia, no importa el ministerio que usted tenga acá en la iglesia, no importa el trabajo que usted haga, secular o acá en la iglesia, no importa lo que hagamos, Dios hará pagar a cada uno según sus obras. Jeremías capítulo 17 del versículo 9 al 10 dice exactamente eso. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Mire, usted está viviendo en fornicación, en adulterio, usted va a recibir un justo juicio con respecto a eso. Usted puede declarar, usted puede cancelar, usted puede lo que sea. Hermanos, si no hay un verdadero arrepentimiento, si no hay un verdadero arrepentimiento en la persona, si no hay una confesión de pecado, si no hay un arrepentimiento, hermano, va a ser serio el asunto. Recordemos, por ejemplo, nosotros antes, en nuestra vida pasada, antes de ser creyentes, nos deleitábamos en el pecado, ¿verdad? En los placeres de la vida, en las vanidades de este mundo. Pero al conocer a Cristo y aceptarlo al Señor como nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Y por nuestra propia voluntad seguirlo a Él, arrepentirnos de nuestros pecados, comienza en nosotros una nueva vida. Somos nueva criatura. Segunda de Corintios 5:17. Y lo que antes para nosotros era placer y deleite, hoy se convierte en tentaciones y luchas. Y es ahí precisamente donde fallamos. Porque solamente, amados hermanos, es en este punto que el cristiano falla o se engaña a sí mismo o lo hace porque le conviene por sus propios intereses y juega con la bondad y la misericordia de Dios. Y como sabe un poco de Biblia, dice, bueno, el Señor murió en la cruz por mí, así que me permito fornicar, me permito irme un viernes, un sábado a la discoteca, el domingo le pido perdón y no ha pasado nada. Eso no existe, hermano. Si usted realmente es una nueva criatura, los parámetros de santidad, usted los tiene muy claros. Usted no juega con el pecado. O muchas veces lo que hacen las personas cuando pecan es por ignorancia, no conocen la palabra de Dios y hay que decirlo. Piensan que el tiempo va a borrar el pecado y juegan al inocente. Pero hay una gran verdad, hermano. Salmo capítulo 5, versículos 4 y 5 dice así: porque tú no eres Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Escucha, hermano, hay una frase muy popular en el ambiente evangélico, que Dios ama al pecado, que Dios odia el pecado, pero ama al pecado. ¿Se ha oído eso? Déjeme decirle, esa frase es totalmente no bíblica. No es correcta esa frase. Esa frase no tiene ningún soporte bíblico, no existe. Este texto me dice que la persona que está mintiendo, que está robando, que está fornicando, que está adulterando, que es chismoso, es aborrecido por Dios. Dios aborrece al que hace iniquidad. Así que si usted evangelizaba con esa frase, que Dios ama al pecador, pero no o algo así, que es totalmente incorrecto, hermano. Dios, imagínese usted, amado hermano, usted siendo cristiano o no sea cristiano, usted está cometiendo algo que es incorrecto delante de Dios. Está robándose, está robando, está mintiendo, está viviendo en fornicación, está en adulterio, etcétera, etcétera, hermano. Lo que la palabra de Dios me dice aquí es que Dios le aborrece a usted.
sea, no está diciendo, pobrecito, sí, es que no tuvo la culpa. No dice eso. Hermanos, pecamos, Dios nos aborrece. Por eso es el llamado al arrepentimiento, a confesar nuestro pecado, a arrepentirnos, porque Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Amado hermano, si la relación que usted tiene con Dios está basada únicamente en la bondad de Dios, usted está mal. Piense antes de evangelizar. Si usted solamente le presenta la bondad de Dios a la persona que usted está evangelizando, usted le está dando una información a medias, que no es correcta. ¿Por qué? Porque todos únicamente quieren solo la bondad y el amor de Dios para justificar muchas veces una vida de pecado. No, hermanos, si vivimos así, vivimos en un error. Dios demanda santidad en la vida de sus hijos. Él sabe quién peca con toda intención. Él conoce quién planea pecar y después pedir perdón. Él es omnisciente. Él sabe incluso antes de que tú hables lo que tú vas a hablar. Éxodo 20, capítulo 20, versículo 7 dice así: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Es esto lo que les estoy diciendo. Dios incluso sabe cuando tú pecas con la intención de después pedir perdón. Y Dios pues no se deja engañar de nadie. Ese es el punto. Tomamos a la ligera el nombre de Dios y se pierde el temor a Dios y toleramos el pecado cada vez más y cada vez más, y esto nos lleva a hacer concesiones con el pecado cada vez más y cada vez más, y jugamos a ser creyentes. Escuche, Dios no juega a ser Dios. Dios es Dios. Y así como expresa su amor, también va a expresar su severidad en sus hijos, en los que Él ama. Dios no juega a ser Dios. Usted y yo podemos jugar a ser cristianos. Shame. Entendemos que somos hijos de un Dios santo y Él demanda santidad en toda nuestra manera de vivir. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Sed santos como yo soy santo. Él demanda esto de nosotros. Así que cuando usted esté predicando la palabra de Dios, muéstreles este texto. Dios demanda una vida de santidad. Si la bondad de Dios nos permite amarlo y tener un corazón agradecido por el favor y la misericordia que sin merecerlo Él ha derramado por nosotros al darnos salvación por medio de Jesucristo, la severidad de Dios nos permite y nos conduce a un temor reverente para honrarlo y amarlo por lo que Él es. Y eso nos ayuda, nos capacita a odiar el pecado y dejar el pecado. Así que, amados hermanos, cuando estemos predicando el Evangelio, no importa a quién sea, no importa, pueda que sea una persona a quien tú amas. Puede ser tu papá, tu mamá, tu hijo, tu hija, tu hermano, tu vecino, tu cuñado, tu cuñada, tu compañero de trabajo, tu compañero de clases. Debemos de presentar estas dos verdades, no solamente la bondad de Dios, sino también la severidad de Dios. Escuche, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Entiende? Ahí vemos la severidad de Dios y la bondad de Dios expresadas en un versículo. Y si usted tiene temor, hermano, si usted tiene vergüenza o miedo de que va a tener problema con esa persona a quien usted está evangelizando, pídale a Dios, que Dios le dará a usted la palabra correcta, el momento correcto para explicarle un evangelio correcto. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Oramos y te agradecemos por ese don maravilloso que tú nos has dado, Señor, la fe, que gracias a Él creemos
Creemos en ti, Señor, y nuestros corazones han sido convencidos de pecado, de justicia y de juicio para ir a tus pies. Señor, te agradecemos. Oramos, Señor, para que nuestros ojos, nuestro corazón siempre estén en tu persona, amado Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Señor, hoy te agradecemos por este mensaje, Señor, que no solamente sabemos y entendemos que tú eres bueno, pero también sabemos que tú eres severo, Señor, en tus juicios. Señor, ayúdanos en primer lugar a tomar en cuenta estas grandes verdades en nuestras vidas y a vivir, Señor, una vida santa delante de ti, Señor. Oramos, Señor, por todas aquellas personas a quienes estamos evangelizando o a quienes estamos predicando el Evangelio, Señor. A que tu Espíritu Santo nos ayude a predicar un Evangelio correcto, Señor. Que no solamente le mostremos la bondad de Dios, sino que también le mostremos la severidad de Dios. Oramos por todas aquellas personas, Señor, que estamos evangelizando, que estamos predicando el Evangelio, Señor. Que toque sus corazones, Señor, para que ellos puedan venir a un arrepentimiento verdadero, Señor. Para que ellos te conozcan, Señor, y tú les otorgues, Señor, la vida eterna. Te pedimos esto, amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.